Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Axonius. En este webinar vamos a enseñarles un poco, disculpen, todo lo que es Axonius y sus características principales, pero sobre todo la capacidad que tiene como herramienta de ayudarnos en tareas que quizás sean un poquito más complejas o desde las cuales requerimos eh, añadir muchas asignaciones en este caso, ¿no? Eh, una de las características esto es un poco la gente que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la gestión de activos, cómo resolvemos los problemas y cómo lo haríamos. En este caso, por supuesto, una demo, ¿no? Eh, una de las grandes problemáticas de hoy en día es la gestión de activos, ¿no? Es decir, cómo soy capaz yo de encontrar o saber lo que tengo. Axonius quizás no es una herramienta que se basa solo en eso, incluye muchas más cosas, pero sí nos da esta capacidad, ¿no? La capacidad de poder eh, tener o gestionar los diferentes activos de una manera mucho más sencilla, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Pues obviamente porque tenemos muchas cosas diferentes hoy en día, ¿no? Tenemos muchos activos y con el cloud se complican todavía mucho más las cosas. Es decir, ahora ya con el cloud lo que tenemos es todavía unos sistemas mucho más complicados y al mismo tiempo hay que integrarlos con nuestros sistemas tradicionales, ¿no? Es decir, tengo que ocuparme de la seguridad de conexión, a mi servidor que está en el cloud, asegurarme que las conexiones de los equipos son seguras, etcétera, 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 ¿no? En este caso. Vamos añadiendo, como vemos aquí, la virtualización también, ¿no? Es decir, obviamente tenemos los entornos virtualizados, los cuales hay que también administrar, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, seguimos añadiendo cosas. Ahora la movilidad, es decir, todas las cosas de hoy en día o toda la movilidad dentro de las empresas, ¿no? Es decir, como dispositivos móviles, tablets, incluso las conexiones con de diferentes puntos o puntos que no son desde nuestra oficina en este caso. Eh, ¿Cómo controlamos eso? Pues tenemos diferentes opciones hoy en día, ¿no? Incluso el cloud nos permite gestionar, pero no hay una herramienta que quizás nos permita gestionar todas y cada una desde un punto de vista centralizado. Es decir, cómo yo desde mi empresa soy capaz de gestionar mi sistema McAfee junto con mi sistema de Amazon Web Service, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo soy capaz de gestionar, por ejemplo, mi sistema de VMware y controlando vía Carbon Black o vía otras soluciones, ¿no? Eso es lo difícil. Y por supuesto, ¿cómo asegurarme de que todo está funcionando correctamente? Es decir, que mi integración con las diferentes soluciones ocurre de una manera sencilla. En este caso, tenemos Axonius, que es quizás es la herramienta que nos va a permitir gestionar todo eso desde un punto de vista lógico, ¿no? En este caso. Por supuesto, están cubiertas también las instancias de la nube, que es lo que veíamos antes. Es decir, yo, ¿cómo puedo controlar todas estas herramientas que son las que me van a ayudar a gestionar mi nube? Desde un único punto. Es ahí lo difícil, ¿no? En este caso. Em, ¿Podemos ver qué dispositivos no están conectados a las redes específicas? También lo podemos ver, ¿vale? Pero necesitaríamos unir todas esas herramientas o unir todas esas sistemas para que nos lo pudieran permitir. Eso Axonius nos permite realizarlo. Eh, Todas las herramientas que hay en el mercado son recopiladores, es decir, agarran toda esa información. Lo que necesitamos es un agregador como Axonius. La diferencia está muy clara. Obviamente Axonius lo que te permite es no solo recopilar información, que está muy bien, hay soluciones hoy en día que te permiten recuperar o ver, oye, pues mira, mis sistemas, ver esta solución, pero no te permite ir más allá. ¿Qué es lo que hace Axonius? Axonius te permite ir más allá y hacer lo que se llama el enforcement, es decir, aplicar esas políticas de seguridad desde un único punto, ¿vale? Independientemente de que sean diferentes productos, en este caso. Estas son quizás las 6 preguntas esenciales en cada empresa, ¿no? El administrador de sistemas o el CISO, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo son mis activos? Es decir, conocerlos. ¿Conozco todos los activos que tengo conectados? ¿Tengo toda la información necesaria? ¿Están actualizados? ¿Tienen algún riesgo? ¿Hay algún software que tengan instalado que no debería estar instalado?
se adapta o sigue mis políticas de seguridad en la empresa, porque en muchos casos eso no pasa, ¿no? En este caso. Em, Obviamente, conectando todos esos clientes y estas soluciones de gestión, obtenemos un inventario mucho más preciso, ¿vale? Y por supuesto, podemos descubrir todas esas brechas y validar, por supuesto, desde un único punto con Axonius que están cumpliéndose las políticas o las directivas de seguridad de nuestra empresa en este caso. También, por supuesto, vamos a explicar un poco cómo funciona. Obviamente, Axonius es un dispositivo virtual, una máquina virtual que puede ir instalada en cualquier sitio, la podemos incluso instalar en un servidor en la nube, no hay problema. No necesita agentes, eso es lo más maravilloso, es decir, no necesitamos un agente en cada máquina para poder verlos o incluso llevar a cabo las políticas de empresa, ahora lo veremos. Tenemos más de, no más de 100, estamos casi ya cerca de las 200 integraciones, ¿vale? Y la implementación de Axonius es prácticamente en minutos, es decir, en menos de 40 minutos puedo tener Axonius trabajando perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? Esto es un poquito una presentación que quería enseñarles y ahora vamos a pasar quizás a la parte práctica, ¿no? Axonius como les decía, es una solución muy rápida y lo que nos permite es tener una visualización muy específica. En este caso, en este webinar vamos a mostrar una serie de ejemplos muy específicos, como ahora lo verán, como la capacidad de encontrar dispositivos en base a su sistema operativo e ir más allá y realizar acciones. Este es el dashboard principal de Axonius. Aquí podemos añadir o quitar información que nos sea útil a primera vista, en este caso, ¿no? Aquí nos está indicando o tenemos una información muy clara, es que tenemos aproximadamente 17.000 dispositivos, ¿vale? Que tienen McAfee instalado de los 18.136 que hay. ¿Esto qué nos indica? Que obviamente tenemos aproximadamente unos 1.000 equipos que no tienen instalado antivirus, en este caso McAfee. Podemos ver también incluso que tenemos aproximadamente unas 5.178 máquinas, ¿vale? Conectadas en lo que es o que están el cloud, ¿vale? Que son máquinas de cloud en este caso. Si le damos aquí, vemos que nos vamos a lo que es la query, que ahora veremos qué es. En este caso nos indica, ¿vale? Qué máquinas son, el hostname que tiene, dónde está y si tienen o las diferentes software que tienen instalados en este caso, ¿vale? Pues vamos al dashboard y podemos incluso ver cuántas máquinas virtuales tenemos ahora mismo en nuestro sistema. Y si le damos aquí, vemos que automáticamente tenemos indicación de todas las máquinas virtuales que tenemos, ¿vale? Es decir, estas son las diferentes opciones que podemos tener aquí. Aquí incluso, si ven, tenemos una opción que nos indica las máquinas que tenemos conectadas que son Windows 7 en este caso, ¿vale? El número total de usuarios, es decir, incluso aquí podríamos ver si habría usuarios duplicados. Nos indica que no tenemos ningún usuario duplicado conectado en este caso, ¿vale? Vamos a ir un poquito describiendo las partes de Axonius. La siguiente parte que vemos aquí es la parte que tiene que ver con las queries, es decir, las preguntas o la información que yo puedo obtener en base a esas preguntas que yo le hago al sistema, ¿vale? En este caso. La siguiente parte es obviamente los usuarios. Podemos ver todos los usuarios que tenemos aquí conectados al sistema o incluso la información de usuarios que tenemos en base a las diferentes preguntas, en este caso, ¿no? La otra parte que tenemos aquí es lo que se llama el enforcement, ¿vale? Aquí si vemos, como pueden ver, tenemos diferentes enforcement o diferentes reglas que hemos generado para que se apliquen en este caso, ¿vale? También tenemos la parte de lo que son los adaptadores. Esta es la parte importante en Axonius porque es donde vamos a añadir, ¿vale? Esos adaptadores o esas conexiones a esos productos con los cuales queremos interaccionar, ¿vale? Porque Axonius lo que hace es básicamente interaccionar con esos productos, ¿vale? Comunicarse con esos productos y obtener información y al mismo tiempo hacer que esos productos lleven a cabo esas políticas o esas acciones que nosotros le indicamos, ¿vale? Si se fijan, cubrimos
prácticamente hay muchísimos productos. Yo creo que prácticamente los más importantes del mercado hoy en día están incluidos ya, ¿vale? Tenemos como productos, por ejemplo, como F5, Forcepoint, Forescout, Fortinet, G Suite. Es decir, podemos trabajar también con todo lo que tiene que ver con G Suite y llevar políticas de G Suite, como por ejemplo indicar o todas las máquinas que son o que tienen el sistema operativo de Google, por ejemplo. Podemos conectarnos con Google Cloud, podemos también integrarnos con Imperva, Juniper, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee. Si se fijan, incluso con Microsoft Azure, Active Directory, podemos integrarnos también para, por ejemplo, ver los dispositivos que están conectados al Active Directory de Microsoft Azure. Y podría seguir, ¿no? OpenStack, Oracle Cloud, Okta, Qualys, y podríamos seguir así, ¿vale? Podríamos seguir aproximadamente Splunk, también la integración con Splunk. Podemos hacer el repositorio de Splunk y correlacionar toda esa información. Symantec, Tanium también tenemos, obviamente, Tenable, Trend Micro. Como ven, podemos trabajar con prácticamente todas las soluciones que hay en el mercado, ¿vale? Tenemos otra parte, esta es los reportes, ¿vale? Es una parte muy importante. Aquí también podemos automatizar la información y generar los reportes que luego ahora veremos cómo lo hacemos en este caso, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tenemos obviamente las instancias. Podemos tener más de un servidor de Axonius conectado, pero en realidad no es necesario. En realidad, con un único servidor de Axonius, ¿vale? Podemos realizar todas las tareas. Esta es una de las maravillas que tiene Axonius. Vamos a pasar primero a la primera parte de Axonius, que es la parte de las queries. Es la parte donde vamos a trabajar con la información, ¿no? En este caso, tenemos diferentes opciones. Una, podemos generar nuestra propia query, ¿vale? Añadiendo información. En este caso, podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, le vamos a preguntar a todo lo que es al Active Directory, ¿vale? Que nos muestre, en este caso, todos los dispositivos que tengan, por ejemplo, un usuario, en este caso, ¿vale? Le vamos a decir aquí que exista, ¿no? O que pertenezcan a Active Directory. Y también le vamos a decir que nos encuentre o que nos busque, ¿vale? En este caso, información sobre esas máquinas que sean virtualizadas, por ejemplo, ¿vale? En este caso, si yo le doy aquí, automáticamente me va a encontrar, ¿ves? Todas las máquinas que pertenecen a Active Directory, que están logueados, que tienen un usuario de Active Directory y al mismo tiempo son máquinas virtuales, es decir, no son máquinas físicas, ¿vale? Que están conectadas. Esto es un ejemplo simple, pero podemos generar queries e incluso guardarlas. Esta es otra maravilla. Es decir, yo puedo, disculpen, generar esas queries y guardarlas para cuando las necesite. Es decir, no tengo por qué volverme loco. Aquí tenemos muchísimas queries, ¿vale? En este caso podemos tener, por ejemplo, ir más allá. Descubrir, por ejemplo, que me encuentre esas máquinas con una IP pública, ¿vale? Que tienen un fallo o que están accesibles de cara a todo el mundo, con lo cual es una brecha de seguridad en este caso, ¿vale? Si le damos a Run Query, automáticamente ven que me indica que todas estas máquinas, esto es un problema muy gordo ahora mismo, lo que le acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque me está indicando que tengo máquinas en AWS que tienen acceso público. Fíjese qué problema ahora mismo. Es muy importante lo que acabo de descubrir. Es decir, me acaba de indicar que todas estas máquinas que yo tengo en AWS, ¿vale? No solo son máquinas públicas, sino que tengo un problema de seguridad. Es decir, ahora mismo cualquiera, ¿vale? Puede acceder a estas máquinas con el simple hecho de saber su hostname o con el simple hecho de tener una IP pública. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente voy a tener que tomar medidas de seguridad y que voy a tener que ir a mi configuración de AWS y obviamente corregirlo. ¿De acuerdo? Podemos encontrar más queries. Por ejemplo, una muy importante, ¿vale? Que nos va a ayudar es, por ejemplo, ¿qué máquinas que están sin antivirus, por ejemplo? Es decir, oye, necesito que me busques
las máquinas que están sin antivirus, en este caso, ¿vale? Mi antivirus es McAfee y quiero que me digas si hay alguna máquina sin antivirus. Conectada a mi red, cuidado, ¿ven? Ahora mismo me está indicando, ¿vale? Que tengo 43 máquinas conectadas en mi red que no tienen antivirus, ¿vale? Ahora vemos qué podríamos hacer con toda esta información, ¿de acuerdo? Obviamente esto es importante, obviamente esto es bastante crucial, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que vean es la importancia de Axonius para poder. Se fijan, tiene toda la integración, ¿vale? Todas estas queries incluyen, que les estoy mostrando, incluyen más de un producto. Es decir, vamos a mostrarle una, ¿vale? El que es tan curioso como que me diga todos los dispositivos que tienen menos de 10 GB de RAM, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero actualizar. Necesito que esas máquinas, por ejemplo, ¿vale? Tienen a tener menos de 10 GB de RAM, pues están yendo despacio o necesito actualizarlas, ¿vale? En este caso lo que podemos hacer es, obviamente, mediante esta query luego podemos tomar acciones, en este caso. Podemos ir más allá también. Ahora mismo hay una información muy importante y es que obviamente, hace unas semanas Microsoft deshabilitó lo que es Windows 7, las actualizaciones. Es decir, ya no hay soporte para Windows 7, ya no hay nada que se actualice en Windows 7, con lo cual las empresas que tienen Windows 7 van a tener que actualizarlos, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí podemos generar una query, que es en este caso, en la cual nos va a mostrar, ¿vale? Si se fijan, le vamos a decir que nos busque el sistema operativo, el operativo que sea a Windows, ¿vale? Que sea todas aquellas máquinas que están conectadas, ¿vale? A mi red y, por supuesto, que el sistema operativo sea Windows 7, en este caso, ¿vale? Le vamos a dar Run Query y ahora mismo nos va a mostrar, nos indica que tenemos aproximadamente unos 11.583 máquinas que son Windows 7, ¿vale? En este caso, ahora veremos qué podemos hacer con esta información también, ¿no? Es decir, una información muy útil, ¿vale? Que nos va a indicar o nos está dando a entender que tenemos que actualizar obviamente todas estas máquinas, ¿no? Podríamos seguir mostrando muchas más queries, es decir, vamos a ir, por ejemplo, usuarios, esto también es muy importante, unas SSH que tenemos abiertas al Internet, ¿no? En este caso completamente, ¿vale? Nos indica, o incluso podemos ir más allá y podemos, vamos a buscar vulnerabilidad, ¿vale? Del software que tenemos en este caso, ¿vale? Vamos a Run Query y nos indica si tenemos algún software que tiene algún tipo de vulnerabilidad en este caso, ¿vale? De momento hemos encontrado 7.787 máquinas que tienen un software que tiene una cierta vulnerabilidad, bien porque no está actualizado, ¿vale? En este caso, bien porque es una actualización antigua o bien porque es un software que tiene algún tipo de problema de seguridad en este caso, ¿vale? Que estamos viendo en la información, ¿vale? Vamos a pasar al tema de usuarios. Esto es bastante útil también, puesto que en este caso podemos trabajar con o ver los diferentes usuarios que hay, ¿vale? Aquí podemos trabajar con las queries. En este caso, le podemos decir al sistema que nos busque, por ejemplo, que nos busque en Active Directory, pero que nos busque, por ejemplo, la última vez que han sido vistos en el dominio, ¿vale? En este caso. Vamos a ver, veis usuarios que han sido conectados al dominio en los últimos 7 días, ¿no? En este caso, ¿vale? O en los últimos 30 días, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos ir filtrando, ¿de acuerdo? Podemos añadir más. Por ejemplo, que han cambiado su password o que no han cambiado su password, ¿vale? Que en este caso que no hayan cambiado la password, ¿vale? Usuarios que no han cambiado la password en los últimos 30 días, por ejemplo, ¿vale? En este caso no tenemos nada, ¿vale? Pero, o no hayan cambiado la password de Active Directory, ¿vale? Es decir, podemos siempre añadir
cosas, en este caso, ¿vale? En este caso. Bueno, vamos allá. A ver. Si se fijan, ¿vale? Nos ha iniciado toda la información de lo que son usuarios que no han cambiado la password, ¿vale? En los últimos 30 días. Como ven aquí, obviamente podemos ver el tipo del usuario, por ejemplo, vemos que aquí tenemos toda la información del usuario, password is not required en este caso, y nunca expira. Bueno, pues no ha cambiado la password porque que no quiere la password. Información agregada e incluso le podemos añadir notas al usuario, ¿vale? En este caso. ¿Vale? Añadir un tag al tipo de usuario, pues es un administrador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a dar a usuario avanzado, ¿ves? Y tenemos incluso información mucho más adaptada. Incluso podemos añadir, ¿vale? Campos, en este caso, para la información. Bueno, vamos a pasar a la parte interesante de Axonius, que es la opción, ¿vale? De poder, o la opción de poder llevar a cabo tareas o hacer tareas, ¿no? En este caso, bueno, vamos a enseñar una que es todo lo que tiene que ver con las máquinas que decíamos antes Windows. Bueno, pues con Axonius yo puedo generar tareas como, por ejemplo, actualizar todas mis máquinas o esas máquinas que antes vimos, si se acuerdan, de Windows 7 a Windows 10. Y le puedo decir a mis sistemas que lo hagan, ¿vale? Es decir, al sistema de Windows, tanto al sistema de Windows como a si tenemos algún software, como por ejemplo Tanium, que nos permite actualizar máquinas o actualizar máquinas, el software de ciertas máquinas, ¿no? En este caso, o como Carbon Black, por ejemplo, también, ¿no? Aquí básicamente lo que decimos son tres cosas, ¿no? Es decir, elegiríamos una query, en este caso le daríamos un nombre que sería actualizar de Windows 7 a Windows 10, ¿vale? Definiríamos una acción a llevar a cabo, en este caso, ¿vale? Que sería, le indicaríamos que sería, le diríamos que si la instalación es correcta, ¿vale? Perfecto, no haga nada, ¿vale? Pero que si falla, ¿vale? ¿Qué hace? En este caso, vamos a crear una notificación a nuestro sistema de soporte interno, ¿vale? Para indicarle que habrá un ticket y que obviamente eso ha fallado, ¿vale? Y le dice aquí que la opción de Windows 7 de actualización falló, ¿vale? Que proceda con la instalación manual. En este caso, obviamente se generaría un ticket y para esa máquina que ha fallado o esas máquinas. Y una acción final, es decir, si el dispositivo ha sido actualizado, le añadimos un tag a ese dispositivo que nos va a indicar, ¿vale? Que ese dispositivo ha sido actualizado para búsquedas, para informes, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el trigger es básicamente la acción que va a llevar a cabo o lo que va a generar eso. En este caso, si se fijan, creamos antes una query que nos encontró todas las máquinas con Windows 7. Entonces, lo que le hemos dicho básicamente es que mediante esa búsqueda, ¿vale? Basándose en eso, cada vez que encuentre una máquina de Windows 7, por favor me la actualice. Y esto es lo que le hemos dicho, es decir, cada vez que descubra una máquina, ¿vale? Lo podríamos hacer diariamente, una vez al día, o con este caso de cada vez que haya una máquina Windows 7 conectada, que lleve a cabo todas estas acciones. Es decir, que intente instalar Windows 7, si es correcto no haga nada, si se instala, se actualice, si falla actualizar Windows 10, obviamente que lo notifique, ¿vale? Y lo ponga como que no ha sido posible, ¿vale? Podemos ir más allá, podemos tener otro tipo de, por ejemplo, predicción de equipos sin antivirus. Como les decía antes, en este caso hemos generado una tarea en la que si por algún caso automatizada, ¿vale? En mi red hay algún equipo que no tenga antivirus instalado, le voy a decir a mi Carbon Black, ¿vale? Que lo saque, en este caso, ¿vale? Le voy a decir que incluso me haga una alerta, ¿vale? Si falla en bloquear, es decir, que a mi administrador del sistema le indique, oye, no he podido sacar este dispositivo de la red, por favor haz algo, ¿vale? E incluso lo podemos remover de la conexión o desconectarlo con Active Directory.
¿De acuerdo? Esto es un poco las diferentes formas. Esta es la maravilla de Axonius, es decir, que nos va a permitir realizar enforcement, ejecutar acciones sin incluso tener agentes. Es decir, en realidad yo no estoy no tengo ningún agente conectado a esas máquinas, ¿vale? Incluso le puedo obligar, ¿vale?, a que instale antivirus en este caso, ¿vale? Puedo decirle que en base a este trigger, ¿vale?, a la de equipo sin antivirus, haga lo siguiente: intente instalar Norton antivirus, ¿vale? Si falla, si no ocurre nada, o si está bien, ¿vale?, que en este caso, por ejemplo, nos notifique, ¿vale? Que cada vez que sea posible hacerlo, que envíe un correo, ¿vale?, a las diferentes entidades. Si falla, lo que va a hacer es crear, obviamente, un ticket, como decíamos antes, a mi sistema o a mi administración de sistemas para indicarles que no ha podido. ¿Ves? No se ha podido instalar antivirus en máquinas nuevas sin antivirus. Por favor, revisar, ¿no? Y aún así, ¿vale?, lo que voy a decir es que a mi Carbon Black, a mi sistema de Carbon Black, lo saque y lo meta o lo aísle hasta que ese dispositivo tenga un antivirus instalado. Como ven, hemos integrado diferentes soluciones dentro de esta tarea sin tener que incluso tener ningún agente, es decir, con la capacidad que tiene Axonius de comunicarse directamente con esas soluciones, ¿vale?, inmediatamente. Vamos a pasar a la parte de reportes. Obviamente con Axonius podemos generar reportes, ¿vale?, o incluso podemos generarlos y crear nosotros en este caso, ¿no? Podemos generar un nuevo reporte en el que voy a decirle, por ejemplo, Windows 7, máquinas con Windows 7, ¿vale? En este caso, le decimos que haga un chavos de Axonius, ¿vale? Y le vamos a decir que Windows, por ejemplo, que nos muestre los dispositivos y máquinas con Windows 7, por ejemplo, ¿vale? En este caso, y que configure un correo para que nos lo mande por correo, es decir, lo podríamos recibir incluso por correo. En este caso, ¿vale?, yo puedo guardarlo, ¿vale?, e incluso puedo llevarlo a cabo. Cuando le dé aquí, ¿vale?, le podríamos incluso llevar a cabo o obtener ese reporte, ¿vale?, en este caso. Vamos aquí, ¿vale? Los informes incluso los podemos descargar en este caso, ¿vale? Y esta es, como les decía, es la parte. Bueno, ahora esto es un poco lo que le queríamos mostrar de Axonius, ¿vale? Ahora vamos a pasar a todo lo que tienen que ver preguntas. Por favor, les agradecería que pusieran todas las preguntas, ¿vale? En este caso, les agradecería si pueden poner las preguntas en el chat